Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. 12:17 ya de la tarde. Y el tema del día tiene que ver con esa crisis que se está viviendo en la frontera con Venezuela, porque cerca de 5.000 personas han sido desplazadas de su territorio desde que comenzaron los enfrentamientos entre grupos armados irregulares colombianos y el ejército venezolano. El día de ayer, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, decía y no le daba nombre a qué grupos armados estarían en la frontera entre Venezuela y Colombia cuando se le preguntó si eran disidencias de la FARC. Yo creo que para entender un poco qué es lo que está pasando el día de hoy, vamos a tener un panel maravilloso. Y quiero arrancar dándole la bienvenida al doctor Javier Tarazona, director de la ONG Funderredes. Es una ONG que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos. Doctor Tarazona, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Un abrazo, mil bendiciones a toda la gente de Blue Radio que nos permite a través de este espacio poder compartir las consecuencias de una sociedad por más de 20 años con el ELN y la FARC en territorio venezolano, pero además que la agrava la emergencia humanitaria compleja que reina en nuestro país y que sin duda alguna hoy se pretende el régimen de Maduro lavar la cara frente al mundo de que hay una actuación contra los grupos terroristas, pero por el contrario lo que estamos viendo es solo una actuación parcial, una actuación con un frente de la FARC que forma parte de uno de los 3 bloques o caretas que tiene la FARC en este momento como realidad subversiva. Claro, doctor Tarazona, yo le quiero preguntar sobre la respuesta que dio el ministro de Defensa de Venezuela ante la pregunta que le hacía una periodista de Telesur sobre si este grupo armado eran disidencias de la FARC. El ministro no dijo que eran disidencias de la FARC, dijo que eran un grupo ligado al narcotráfico. Según la información que ustedes manejan en Fundarredes, es un grupo de la disidencia de la FARC que está haciendo estragos en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Usted puede asegurar eso? Bueno, mira, debo comentarte lo siguiente, y es importante colocar en contexto a quienes nos están siguiendo en este momento. En territorio venezolano, durante el régimen chavista y madurista, ha existido presencia, sociedad y operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay 3 frentes, o mejor dicho, 3 bloques. El bloque de Timochenko, que está sentado en el Congreso, el bloque de Jesús Santrich e Iván Márquez, que tienen, digamos, una nueva etapa de sociedad con Nicolás Maduro Moros, y el tercer bloque sería el de Gentil Duarte, que es al que pertenece este frente décimo que está enfrentado desde el pasado 21 de marzo en esta última etapa. Quiero decirles que Jesús Santrich e Iván Márquez han entrado en un proceso de confrontación con este frente décimo que comanda alias Ferley y alias Arturo desde ya hace bastante tiempo. Y el Estado venezolano ha tenido 3 momentos de confrontación contra este frente décimo. El primero lo tiene el 19 de septiembre del 2020 contra este bloque, contra este frente en la población de Nula, Estado Apure. La segunda confrontación la tiene el 31 de enero del 2021 en la población o sector La Macanilla, y el tercer enfrentamiento, o el tercer gran momento, es el 21 de marzo del 2021, que nos lleva ya más de 8 días en esta confrontación, porque ciertamente ha habido, digamos, un escarceo o una permanente extensión del conflicto. ¿Por qué discuten? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es la confrontación? Sin duda alguna que es la disputa de territorio, el desarrollo en este territorio de operaciones que generan ganancias millonarias y que sin duda afecta
el control que pueda tener Jesús Santrich e Iván Márquez. ¿Por qué razón el ministro Vladimir Padrino niega, evade el nombramiento o la calificación de estos hechos por parte de la FARC? Porque ha habido una justificación, ha habido una asociación, ha habido un reconocimiento permanente de esta guerrilla como un brazo político, como un brazo ideológico, le han dado reconocimiento durante muchos años. Eso no son las últimas declaraciones de Maduro. En el 2005, Rodrigo Granda fue detenido en Caracas y los militares que detuvieron a Rodrigo Granda fueron presos a ramo verde por traición a la patria. Es decir, ahí hay un primer mensaje de Chávez en favor a la guerrilla y un mensaje directo a las Fuerzas Armadas de no confrontación. Director Tarazona. Sí, cómo no. Discúlpeme, es que es un poco porque va avanzando, pero me quisiera quedar en partes de lo que usted nos está diciendo. Usted dentro de su declaración ha mencionado a Timochenko, a personas que están con Timochenko. ¿Quiere, por favor, ampliar un poco más y explicarnos a qué se refiere? Porque usted dice, claro, lo que sabemos acá, que es de la segunda Marquetalia a cargo de Iván Márquez, por una parte, de Jesús Santrich y Romaña, que se sabe que están en Venezuela, pero usted nos menciona a Timochenko. ¿En qué contexto lo estaban mencionando? Sí, bueno, ciertamente estamos hablando de la descripción de la FARC y sus tres bloques. Para nosotros los venezolanos, la FARC es una sola. La FARC ha utilizado el discurso y el acuerdo de paz. Lo que pasa es que estamos hablando, cuando estamos hablando de personas que abandonaron los acuerdos, pero usted ahí también está hablando de alguien que no abandonó los acuerdos. Entonces ahí sí hay algo distinto. Nos está diciendo alguien que está en los acuerdos y que está firme en los acuerdos. Entonces por eso le pregunto que en qué contexto, por qué lo están metiendo en esa conversación, en ese contexto sobre lo que está ocurriendo en el Alto Apure. Porque forma parte de las relaciones que este bloque de la FARC que lideriza Timochenko tiene operaciones en territorio venezolano. Te quiero poner, por ejemplo, un caso puntual. Casa de la Cultura en Santa Cruz de Aragua, Estado de Aragua, Venezuela. Eso queda en el centro del país, muy cerca de Caracas. En este lugar han desarrollado reuniones importantes el partido FARC, es decir, el bloque de Timochenko, el bloque de Jesús Santrich y autoridades del Ministerio de la Defensa de Venezuela. Nosotros hemos mostrado públicamente esta reunión. Vale decir, Timochenko no abandona el acuerdo de paz, pero en Venezuela se reúne con los otros frentes o con los otros bloques que sí han rechazado el acuerdo de paz. Eso es algo que hay que probar, ¿no? O sea, aquí lo que sabemos desde Colombia es que el señor Rodrigo Londoño, o Timochenko como se le conoce, pues está con el Partido de los Comunes haciendo política. Pero bueno, el tema es lo que está pasando hoy entre Apure y Arauca, la crisis humanitaria, y usted ha dicho que allí en ese sector de la frontera se mueven millones de pesos o dólares, que es un negocio millonario. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuál es el negocio millonario? ¿Ese es un corredor de narcotráfico? ¿Qué está pasando exactamente allí en ese punto de la frontera? Sin duda alguna que es un espacio en el que la porosidad fronteriza y la ubicación geoestratégica facilita la consolidación de negocios de narcotráfico, así como también del tráfico de minerales como el oro, el diamante y el coltán, que terminan siendo en este momento una oportunidad de financiamiento nuevo para estos grupos armados irregulares y para el régimen de Maduro. Oportunidad de financiarse producto de la quiebra de la empresa petrolera, pero también tener a un brazo armado en defensa de la revolución. Permítanme, doctor Tarazona, darle la bienvenida también a Orlando Viveros Guasa. Él es representante legal de la Federación Regional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianos del Oriente. Señor Guasa, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Gracias. Pues sería
también un gusto para mí estar aquí, poder decir también las verdades de esto o las apreciaciones que tenemos nosotros de el punto de vista aquí en el departamento de Arauca acerca de los problemas que se vienen incrementando cada día más acá en la frontera. Entonces le hago la pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Cuáles son los números que ustedes manejan en el Arauca? El número de desplazados. Sí, señor. Pues en este momento en Arauca como departamento, como municipio, les digo que hay alrededor de más de 20,000 venezolanos de todas las cepas, que no es solamente de aquí de la Apure, de la parte fronteriza, sino es tenemos desde Caracas, Barquisimeto, como les llaman allá, que dicen que los ocho que son los de ahí de San Cristóbal. En fin, aquí tenemos de todas las regiones de Venezuela y en este momento, en este caos que se ha presentado en el municipio de Arauquita o en el estado de Apure, al otro lado, pues ha causado más conglomeración porque viene no solamente la gente ahí en La Victoria y de los alrededores de ahí de la frontera son los que están llegando acá. Acá viene gente de todas partes de Venezuela porque aprovechan el conglomerado entre familias o amigos, se llaman, no, véngase que esta vaina está bueno acá nos están ayudando en esto, en lo otro. Y para nosotros ha sido duro seguir afrontando esta problemática que tenemos. Sí, pero mire, yo quisiera retomar lo que estaba planteando el señor Tarazona, porque también, al igual que los otros colegas de la mesa, del panel, me llamó la atención que estuviera involucrado por parte suya el señor Timochenko, como uno de los protagonistas de este episodio lamentable de desplazamiento y de enfrentamiento militar en la frontera con Colombia. Pero usted ha dicho, señor Tarazona, que el ejército de Venezuela está enfrentado con una disidencia que es la que comanda el señor Gentil Duarte y no está enfrentados con los otros grupos, con el señor Márquez y con el señor Santrich. ¿Por qué cree usted que se da ese enfrentamiento? ¿A qué obedece ese enfrentamiento entre una parte de la disidencia y no la otra? ¿Qué cree que hay detrás? ¿Hay un negocio? Claro, sin duda alguna que estamos frente a una disputa por el control de negocios ilegales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en sectores como el Orza y no es tocado, cuando el estado Bolívar, el estado Amazonas, el estado Zulia, donde no solo opera la FARC, sino también opera el Ejército de Liberación Nacional, nada ocurre. Es decir, hoy hay 5 emisoras en frecuencia modulada en el espectro radioeléctrico venezolano pertenecientes a la guerrilla del ELN y siguen transmitiendo contenido sin ningún problema. Obviamente que estamos entonces no ante una actuación del Estado contra todos los grupos, sino una actuación parcial, que es la que rechazamos porque pues es lamentable que envíen a militares como piezas a utilizarlas como carne de cañón, cuando en Miraflores se acuerdan Jesús Santrich, Iván Márquez, el propio Gentil Duarte con Nicolás Maduro Moros. Nuestro rechazo a durante tanto tiempo ser permisivos con la presencia y la actuación de estos grupos armados irregulares. Por ejemplo, el día sábado fue asesinada una maestra y su esposo en la mina Quino, ubicada en el municipio Sucre del estado Bolívar, por grupos de la guerrilla del ELN que operan libre y abiertamente en este territorio. Mientras estoy en esta entrevista con ustedes, estoy recibiendo información de la presunta desaparición o secuestro de incluso un funcionario perteneciente a la constituyente venezolana durante el tiempo del régimen de Maduro. Es decir, la actuación de estos grupos armados está en 20 entidades del país y por supuesto que sigue siendo reforzada por la mirada complaciente de Nicolás Maduro Moros.
Se une a la conversación David Smolansky desde Washington, comisionado de la OEA para la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos. Doctor David, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a mis colegas panelistas. Señor Smolansky, ¿cuál es la realidad de esta confrontación que hay entre Venezuela y Colombia en el sector del Arauca? Estamos viendo una guerra, como dicen algunos analistas opositores de Venezuela, de grupos del narcotráfico, tomando en cuenta lo que representa el ejército venezolano dentro de la estructura del narco. Bueno, primero que nada, no es un conflicto entre Venezuela y Colombia. Es en la frontera entre Venezuela y Colombia que es diferente, pero aquí hay un conflicto entre una parte de la Fuerza Armada Nacional, que lamentablemente pues desde hace años dejó de cumplir funciones institucionales, constitucionales, y más bien están al servicio de la dictadura, con grupos de la disidencia de las FARC, donde lamentablemente pues en ese enfrentamiento entre delincuentes los que más sufren es precisamente los venezolanos inocentes, los civiles de esa localidad de la Victoria en el municipio Paz, en el estado Apure. Este enfrentamiento armado entre estos grupos pues ya ha desembocado que aproximadamente 5.000 personas hayan sido desplazadas entre venezolanos y colombianos, y sobre todo yo quiero aquí alertar que esta es la consecuencia de albergar por años a grupos irregulares armados, de albergar por años a carteles de narcotráfico y sobre todo de prostituir al alto mando de la Fuerza Armada Nacional, donde en vez de estar al servicio de salvaguardar a la nación, entendiéndose como nación, el territorio y la población, están al servicio de una dictadura, y además están haciendo esto en conjunto con las FAE, que es el grupo de exterminio que creó Nicolás Maduro en 2017, que ha ejecutado extrajudicialmente a cerca de 20.000 venezolanos, y que la OEA y la ONU han pedido la disolución de este grupo. A esta conversación también se une Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia de la República. Don Lucas, gracias por estar en Blue Radio. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio y a toda la mesa de trabajo. Doctor Lucas, yo escuchaba al representante legal de la Federación Regional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianos sobre el desplazamiento de más de 5.000 personas al Arauca. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano para solventar la situación o para ayudar al Arauca en medio de ese desplazamiento? Mira, desde el minuto 1 hemos estado en constante comunicación con el alcalde Torres del municipio de Arauquita, con el gobernador del Arauca, trabajando de manera conjunta, porque esto no es un tema de un municipio o de un departamento. Esto desde el primer momento lo consideramos como una crisis humanitaria que necesita atención humanitaria de emergencia, y por eso las diferentes organizaciones del Estado y la coordinación con cooperación internacional ha sido uno de de nuestras acciones más significativas durante la semana anterior. Justo el día de ayer estuvimos con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, haciendo un puesto de mando unificado. Hemos hecho ya puestos de mando unificado todos los días en el municipio de Arauquita, y ayer teníamos a estos dos ministros que se pusieron la camiseta y que por instrucciones del presidente estábamos en terreno revisando la situación y sobre todo gestionando todo lo relacionado para atender a esta población de la mejor manera. Señor Gómez, gerente de Frontera, yo quiero que usted nos cuente, porque no quiero acá armar un debate político porque no es el tema que nos ocupa, pero ¿qué tan difícil es gestionar una frontera de más de 2.000 kilómetros en la que no hay una relación entre un gobierno y otro? Digamos, ¿cómo sería el escenario si sí hubiera relación entre, digamos, al menos el gobierno en el que lo obedece las Fuerzas Armadas? No quiero entrar en otros detalles. ¿Cómo sería el escenario si hubiera tal relación? ¿Por qué se dificulta tanto? ¿Cuáles son los escenarios que hace de manera militar y humanitaria que el gobierno de Maduro y el gobierno de Iván Duque pues no se hable? Mira, aquí un primer elemento frente a esta condición que tenemos en Arauquita actualmente. Uno de las fuerzas que está expulsando a su propia población es el mismo gobierno de Maduro. Lo decía ahorita David Smolansky, lo han dicho todos los actores. Aquí es una confrontación entre incluso las fuerzas institucionales de ese gobierno. Entonces, tener un diálogo con ellos en estas características no tiene ningún sentido. Lo segundo es que nosotros, miren, hemos sido y promovido una política de Estado,
una política de acoger a la población venezolana migrante que está huyendo de una dictadura. ¿Qué diálogo podemos tener con un dictador que ha provocado que en promedio su población haya perdido más de 11 kilos en los últimos años? ¿Qué diálogo podemos tener con un dictador que lo que está provocando es que la gente llegue con hambre a nuestro país? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí hemos generado unas instancias de coordinación con cooperación internacional para atender humanitariamente a las personas que llegan a nuestro territorio y obviamente para brindarles esa acogida que ellos necesitan y avanzar con el Estatuto Temporal de Protección en su integración socioeconómica. Señor Smolansky, hay testimonios de migrantes que han llegado a Arauquita realmente impactantes. Algunos dicen que han sido desplazados, que tuvieron que dejar sus casas y todo lo que tenían, no por las amenazas de los grupos al margen de la ley, sino por la propia fuerza pública venezolana o la Guardia Venezolana. ¿Usted tiene la misma información de que son realmente los integrantes de la Guardia Venezolana los que están desplazando a esta población y por qué razón? Sí, hemos recabado algunos testimonios de personas desplazadas. Hay un elemento común. En primer lugar es el fuego cruzado que hay entre una parte de la Fuerza Armada Nacional y un grupo de la disidencia de las FARC. Ante el riesgo que eso significa para muchas familias, pues la única opción que queda de sobrevivencia es salir de Venezuela, ¿no? Es cruzar la frontera y llegar a Arauquita. Recordemos que esto ya empezó el 20 de marzo, es decir, ya va más de una semana de esta situación. Y en segundo lugar, por eso yo decía en mi primera intervención, lo que es hecho más delicado es la incorporación de las FAES en este operativo, que insisto, es un grupo de exterminio que creó Nicolás Maduro en 2017, que la propia OEA y Naciones Unidas ha dicho que se disuelva, y que cuando hablo de grupo de exterminio no lo dice este servidor, lo han dicho expertos independientes en distintos informes donde se responsabiliza a el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Ha habido pues casos de agentes de las FAES donde están ejecutando extrajudicialmente a venezolanos inocentes y luego los visten de guerrillero, básicamente, inclusive colocándole una granada en la mano o un armamento para decir que se le dio de baja a un guerrillero cuando estamos hablando de venezolanos inocentes. Y lo más dramático incluso es que hemos escuchado a menores de edad, a venezolanos que lo que son niños y adolescentes expuestos ante esa atrocidad y que han sido testigos de lo que está haciendo las FAES, lo que está haciendo la Fuerza Armada Venezolana y este grupo de la disidencia de las FARC. Lo que está sucediendo en Venezuela ya no está afectando únicamente a los venezolanos, impacta a la región y especialmente impacta a Colombia. Y yo he venido diciendo que la paz para Colombia siempre va a estar en riesgo y siempre va a ser difícil alcanzarla mientras en Venezuela hay un régimen ilegítimo que ha hecho el territorio un santuario para grupos irregulares armados y para las economías ilícitas. Esto pues afecta la seguridad de la región, afecta la estabilidad de la región y erosiona las democracias de la región y yo sí creo que responsablemente pues acá hay que apoyar a Colombia. Creo que el esfuerzo que está haciendo el doctor Lucas Gómez y todo el gobierno de Colombia por recibir a estas personas desplazadas de la Victoria de Apure, como han hecho un esfuerzo enorme por acoger a más de 1.700.000 venezolanos que han huido de esa misma dictadura de hace 5 años, requiere del apoyo de la comunidad internacional, porque lamentablemente mientras Maduro siga usurpando el poder en Venezuela, más venezolanos se van a ver forzados a huir. Hoy lo están haciendo por este fuego cruzado en Apure, pero otros lo han venido haciendo por años por la emergencia humanitaria compleja, por la violación sistemática de los derechos humanos, por la violencia generalizada. Señor Smolansky, sabemos que tiene una reunión y se tiene que ir, pero yo no lo puedo dejar sin antes preguntarle cuál es la figura y qué papel juega Juan Guaidó dentro de todo esto. Porque habrá venezolanos que nos escuchan en este instante y dicen, bueno, pero ¿quién me da respuesta del lado venezolano? Si el presidente Nicolás Maduro lo que está haciendo es expulsar a compatriotas en medio de la disputa por el combate. ¿Qué puede hacer Juan Guaidó? ¿Tiene algún tipo de poder el gobierno interino de Juan Guaidó para ayudar a estos venezolanos desplazados? Bueno, entiendo que desde el gobierno interino y específicamente el presidente Guaidó y con el embajador que tiene designado en Colombia, Tomás Guanipa, pues han estado en contacto con también las víctimas
de desplazadas por este enfrentamiento armado entre delincuentes, porque no hay otra forma de definirlo, así como también entiendo que ha habido contactos con las autoridades de Colombia, han hecho las denuncias pertinentes, no solamente ante la opinión pública, sino también se está trabajando ante instancias internacionales y es lo que corresponde hacer, porque claro, pero entonces final, ahí lo quiero interrumpir porque, bueno, ahí lo que nos queda demostrado es que tal vez el poder de Juan Guaidó de reacción es casi nulo. Se basa en el apoyo que le está dando el gobierno de Colombia. La pregunta es entonces, ¿qué puede hacer la OEA, ya que usted representa a los migrantes venezolanos dentro de la Organización de Estados Americanos en medio de esta situación? Bueno, justamente antes de esta entrevista tuvimos una reunión de trabajo con Lucas Gómez, donde justamente lo que estamos buscando es coordinar esfuerzos para que se le dé atención a estas víctimas desplazadas a Arauquita, para que esto se eleve la denuncia a las distintas instancias internacionales. Ya el secretario general Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos se pronunció al respecto. Estamos trabajando en documentar todas estas personas que han sido víctimas de violación de derechos humanos o incluso de delitos que puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad, y evidentemente llamar la atención de la comunidad internacional para que preste el apoyo necesario para que estas personas desplazadas reciban el albergue, la alimentación, la hidratación y la documentación de vida. Entonces eso es parte de lo que estamos haciendo, y justamente como le decía antes de este panel tuvimos una reunión con el doctor Lucas Gómez, y estamos si lo podemos utilizar en esos términos, en sesión permanente, porque es muy delicado lo que está pasando en este momento en el estado Apure. Y les quiero decir algo, de Nicolás Maduro no esperen nada. De Nicolás Maduro esperen, desafortunadamente, más hambre, más violencia, más desplazamiento. Comisionado Smolansky, no lo quiero dejar ir sin una última pregunta, porque es que este desplazamiento tiene una particularidad frente a otros, y es que estas 5.000 personas se fueron con lo que tienen puesto, es decir, no cargaron absolutamente nada, dejaron sus enseres, sus animalitos, no tuvieron tiempo de cargar con absolutamente nada. Es un tipo de desplazamiento, digamos, muy inmediato. ¿Qué garantías hay para que estas personas, para crear las condiciones, usted ya nos dice que por parte del gobierno de Maduro no puede ser, pero qué garantías se le puede dar a estas personas para que tengan un retorno? Es que no tienen nada, no es solamente darles una ayuda humanitaria ya, sino la posibilidad de un retorno, o es imposible hablar de un retorno en este momento. Bueno, si las condiciones cambian y se puede dar un retorno seguro, pues le puedo asegurar que muchas personas que hoy están en Arauquita quieren regresarse y quieren estar con sus familias, porque no todos han podido ir con sus familias, ¿no? Aquí hay familias que están siendo separadas por esta violencia brutal que ha azotado específicamente a la Victoria en esta última. A decir mejor que yo, buscando alternativas con el apoyo de la oficina que coordino en la OEA para que estas personas pues puedan recibir la protección de vida en Colombia, ¿no? Ya se está haciendo un esfuerzo importante en brindarles albergue, alimentación, hidratación, en que ya se identifique de cuántas personas estamos hablando, qué nacionalidad son, porque por cierto no todos son venezolanos, desafortunadamente también colombianos se están viendo obligados a retornar a Colombia a raíz de esta situación. Personas vulnerables, cuando hablamos de menores de edad, mujeres embarazadas. Entonces todo eso es el trabajo que se está haciendo para darle seguridad a estas personas. Ahora fíjense qué dramático es la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que antes de la pandemia, cuando la frontera estaba abierta, 5.000 venezolanos aproximadamente estaban huyendo todos los días. Lo que quiero decir con esto es que en Venezuela, antes de la pandemia, cuando la frontera estaba abierta, huía la misma cantidad de personas sin haber un conflicto armado convencional de lo que se está yendo ahorita. Entonces, por donde se vea, sea a través de un conflicto armado como el que estaba dando el ejército con la disidencia de las FARC, o sea por la emergencia humanitaria compleja, que yo quiero recordar que según el Programa Mundial de la Alimentación, cerca de 10 millones de venezolanos están en situación de hambruna, lo que equivale a 1/3 de la población, o sea por la violencia generalizada, donde Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, donde ha habido más de 360.000 homicidios desde que empezara el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Al final, por esas razones y otras, la gente termina huyendo
del país. Entonces, la función de nosotros es brindar el apoyo dentro de nuestras, obviamente, competencias a lo que pueda necesitar el gobierno de Colombia, a que las víctimas pues puedan estar protegidas a raíz de este desplazamiento forzoso, que ojalá y la situación cambie y ellos puedan tener un retorno seguro y que en caso de que eso no sea posible, pues puedan tener una protección duradera en el territorio colombiano. David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, muchísimas gracias por sus minutos. Gracias a ustedes por la invitación y a la orden para futuras ocasiones. Don Orlando Viveros Guasa, representante legal de Fercoado, usted tiene algunos comentarios que dar no solo sobre lo que acaba de mencionar el comisionado Smolansky, sino también sobre las palabras del gerente de Fronteras, Lucas Gómez. Sí, lo que pasa es que esto aquí también se ha vuelto un modelo político, que es el que han agarrado los politiqueros de turno en este momento, porque yo creo que también cuando el muerto encuentra tarde se pone más pesado. Aquí no es de ahorita que venimos sufriendo nosotros esta crisis o esta emergencia de afluencia de los venezolanos en el momento de crisis acá. Se lo achacan a la crisis política de Maduro y que de Chávez. Todo eso ha sido también resultados del mismo pueblo venezolano que se acostumbraban a que también todos se hacían y dejaron de caer lo que tenían que para que produciera el país. Entonces, a raíz de eso, como les dije ahora, es que nosotros aquí estamos viviendo la experiencia de que la gente viene aquí desde Venezuela, vienen, se llevan los recursos, se llevan para su país y aquí vienen prácticamente es como de paseo, llevan de aquí para allá. Y esto lo colombiano aquí, muchos de que la crisis se ha incrementado justo aquí en el departamento de Arauca, precisamente también. Pero, don Orlando, es que yo lo quiero interrumpir porque usted dice algo que me llama la atención. Usted dice que no solo es el tema político, que va más allá del tema Chávez y Maduro, sino forma parte ahora de la cultura del venezolano. ¿Usted cree que el venezolano que llega al Arauca migra por vivo, porque forma parte ya de la cultura del venezolano de migrar y no trabajar? Sí, es que de todas maneras la migración también tiene aquí unas consecuencias graves, porque aquí también esta migración ha traído y la acumulación del microtráfico, del tráfico, aquí en el departamento que anteriormente no se veía, ahorita se ve con mayor intensidad. No. Estamos tratando, vamos a mejorar la comunicación porque lo que dice el señor Viveros es importante, Oscar. Y aquí lo que estamos entendiendo es otra parte de la discusión, escuchando otra parte de la discusión. Y es que la migración, entonces, según el señor Viveros, es la culpable del microtráfico en ese sector, en esa zona. Sí, pero mire, Gonzalo, que aprovechando que está el doctor Lucas Gómez acá en la mesa y el señor Viveros ha hecho este tipo de aseveraciones, a mí me gustaría, doctor Gómez, que usted nos ilustrara básicamente sobre la parte humanitaria, no la parte política, que obviamente siempre es sujeta de todo tipo de controversias y de polémicas, pero únicamente en la parte humanitaria, la gestión de Colombia para ayudar, para asistir a estos desplazados que están siendo víctimas del enfrentamiento que se está llevando a cabo en el territorio venezolano. ¿En qué consiste y exactamente de cuántos son? Porque yo le escuchaba al señor Viveros una cifra inicial de casi 20,000 personas y Colombia entiendo que habla de 5,000. Exactamente, ¿está censada esta población desplazada? ¿Cómo le va a asistir Colombia humanitariamente y de qué forma le van a permitir estar en unas mejores condiciones de las que están viviendo en estos momentos? Oscar, día a día estamos haciendo el conteo y estamos haciendo el seguimiento de la población que encontramos digamos, que se ha desplazado hacia nuestro país. La estadística que tenemos, la más actualizada, que hace parte del puesto de mando unificado, trabajado con el gobierno local, con la alcaldía, con la gobernación, es de 4.721 personas. Esas 4.721 personas están distribuidas en 18 albergues en el municipio de Arauquita y ya tenemos conocimiento de 60 personas que han llegado
al municipio de Arauca capital y unas 200 personas al municipio de Saravena. ¿Qué estamos haciendo? Porque aquí tampoco podemos empezar a hablar de grandes números sin que esto esté dentro de la caracterización, que es quizás uno de los elementos más importantes. Saber quiénes son, en qué condiciones llegan. Ana Cristina decía algo muy importante ahorita, son personas que están saliendo con mucho miedo, que están saliendo de manera muy rápida, que no están trayendo sus enseres, que están dejando su vida del otro lado de la frontera. Nosotros tenemos que trabajar para atenderlos de manera humanitaria, con atención humanitaria de emergencias para un retorno seguro, porque esta es gente que en principio va a tener vocación de retornar a Venezuela. Nosotros tampoco queremos crear en el municipio de Arauquita ni en ningún otro lugar del país campos para refugiados. Eso no es la política del gobierno. Nosotros avanzamos con una política muy inclusiva de integración socioeconómica, pero no con la dimensión de campos de refugiados. Hay una afirmación del señor Tarazona que yo quisiera retomar, la hizo al principio de esta entrevista, de esta conversación, y él dice que Timochenko, Rodrigo Londoño Timochenko, tiene gente bajo su mando en Venezuela. A ver, ¿por qué quiero que usted nos diga cuáles son las pruebas que tiene? No solamente porque él es el jefe de un partido, y porque pues está desmovilizado y él dice estar, hemos visto que ha estado cumpliendo los parámetros de un acuerdo de paz, sino porque él está bajo una jurisdicción especial de justicia, que es la JEP. Es decir, esa jurisdicción dice, usted tiene que estar dentro de los acuerdos para nosotros darle este tratamiento especial. Usted, señor Tarazona, ¿qué pruebas tiene de que Timochenko tiene gente bajo su mando, así como lo acaba de afirmar? Porque esa es una afirmación que no se puede dejar suelta, y me gustaría, después de que usted nos hable, si el gerente Lucas Gómez también tiene información al respecto, porque eso es completamente nuevo y es algo gravísimo. Bueno, fíjate que nosotros denunciamos el uso de instalación para el desarrollo de reuniones de las Fuerzas Armadas venezolanas, del partido FARC que dirige Timochenko, del cual incluso hubo una serie de actividades que se me promocionaron acá durante el año 2019 e incluso el primer trimestre del 2020. De manera que yo tengo fotografías que puedo compartirlas con ustedes, donde en la Casa de la Cultura en Santa Cruz del Agua se hicieron reuniones con representantes del partido FARC que dirige Timochenko, actores del bloque de Jesús Santrich y de Iván Márquez, así como también de Fuerzas Armadas venezolanas en este estado Aragua durante No, señor Tarazona. No, señor Tarazona, es que aquí tenemos que hacer una división muy clara de quiénes no están en los acuerdos y quiénes sí están en los acuerdos. Santrich, Iván Márquez, Romaña no están en los acuerdos. Ellos ya traicionaron esos acuerdos, están por fuera. Es entendido, ellos están por fuera. Pero usted los está metiendo en la misma bolsa con un señor que está aquí bajo una jurisdicción especial, y para tener afirmaciones como la que usted acaba de decir, pues es mucho más decir que una reunión en una casa de una cultura. O sea, una reunión en una casa de la cultura, ¿una reunión de qué? Es que usted lo está acusando de algo muy grave, porque está diciendo, tiene gente bajo su mando. ¿Qué pruebas tiene usted de que tiene gente bajo su mando actuando violentamente en Venezuela? Ratifico que en territorio venezolano se han realizado reuniones de coordinación, reuniones de articulación del bloque de Timochenko, partido FARC, el bloque de Jesús Santrich y el régimen de Nicolás Maduro Moros. Ustedes tienen información al respecto. Además, no entiendo por qué están hablando de bloque de Timochenko si este señor se supone que está desmovilizado. Ustedes, gerente Gómez, desde el gobierno, ¿tienen alguna información sobre lo que está diciendo tan grave el señor Tarazona? Ana Cristina, la verdad, eso no hace parte de las competencias de la Gerencia de Fronteras y yo no me atrevería a pronunciarme al respecto. Lucas, yo quisiera preguntarle lo siguiente. El señor Viveros dio una declaración que a mí me llama la atención, y me llama la atención como venezolano, en donde él dice que nosotros nos acostumbramos a que nos dieran todo gratis y por eso en parte varios migrantes se desplazan hacia Colombia. ¿Usted qué le puede decir al señor Viveros frente a esa situación y ese problema que seguramente están viviendo, pero sobre esa aseveración? Mire, yo en eso hemos sido siempre muy contundentes y muy enfáticos. Y es que nosotros no nos gusta la generalización.
Aquí lo hemos hablado cuando son temas relacionados con delincuencia, en donde hemos sido muy enfáticos en decir que la delincuencia no tiene pasaporte y que la inmensa mayoría de población migrante venezolana en nuestro territorio es gente buena. Yo voy a utilizar un poco el mismo sentido. La inmensa mayoría de población migrante venezolana es gente trabajadora, que todos los días se levanta a buscar el sustento para luchar por el sueño de su familia y para un mejor futuro. Entonces, yo creo que aquí entrar en esas estigmatizaciones, de decir que es que se volvieron perezosos por el régimen, decir que es que llegan aquí solo buscando ayudas, yo creo que aquí lo importante, y como hemos construido nosotros nuestra política de integración socioeconómica de esta población, es que sí estamos convencidos que los venezolanos pueden aportarle al país, pueden aportarle desde el punto de vista económico, con empleos, con mano de obra, y lo estamos viendo y eso es una realidad hoy en día. Que haya algunos que les guste la vida fácil, pues a muchos colombianos también les gusta la vida fácil. Entonces eso tenemos que tenerlo claro y no decir que es porque son venezolanos, porque eso nos lleva obviamente a unas discusiones pues, que no tienen mucho sentido. Aquí lo importante es seguir avanzando en integración y darle las herramientas a esa población para que lo sepa. Señor Viveros, ¿algún comentario frente a lo que dice el gerente de Frontera? Señor Viveros, ¿nos escucha? Sí, yo lo estoy escuchando. Sí. Antes que se haga la tarde. La apreciación mía, de lo que dice el doctor es lo siguiente, sí. No es solamente el colombiano que se acostumbró a que todo se lo den. Pues esa costumbre la trae ya desde años atrás, desde allá de Venezuela, y cuando aquí se han hecho unos programas también sociales que yo llamo parte de la politiquería. Resulta lo siguiente, que aquí en el departamento de Arauca por lo menos se ve de venir de la migración, y aquí vienen, trabajan, vienen, inclusive no tienen audio. No, tenemos problemas de comunicación con don Orlando Viveros. El tiempo se nos acabó. Doctor Lucas Gómez y también doctor Javier Tarazona y obviamente el señor Orlando Viveros, les agradecemos su tiempo, sus minutos. Señor Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, gracias por habernos acompañado en Blue Radio. Gonzalo, un inmenso placer, siempre muy presto a responder todas las preguntas, y no olvidemos que hoy en día hay una población que la está pasando muy mal, que está en condiciones muy difíciles, pero que el gobierno colombiano, con la cooperación internacional, ha estado en ayuda de esas personas para hacer una atención humanitaria de emergencia. Son más de 5.000 personas desplazadas en ese sector, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Nosotros hemos llegado al final del programa, pero mañana nos volvemos a encontrar a las 10:30 de la mañana. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue. A un año de la pandemia por el COVID-19,